que ella es directora de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia C. Querida Adriana, Equidad lleva trabajando ya más de 20 años en este tema y tiene una red en todo el país de derechos sexuales y reproductivos, liderada principalmente por mujeres jóvenes. Y entonces, en ese sentido, y hablando pues de los retos, ¿no?, de la anticoncepción en México, ¿qué retos ustedes han identificado específicamente en el acceso de las juventudes y de las disidencias sexogenéricas para acceder a métodos de anticoncepción desde la visión de equidad, desde el trabajo en territorio que hacen? ¿Cómo ustedes leen este contexto? Muchísimas gracias. Bueno, también darle las gracias a la Comisión de Igualdad, pero a Brenda por organizar todo este foro. Ha sido muy interesante y muchas gracias a todo el equipo que ha podido lograr lo que siempre nos hemos imaginado también desde el activismo. Y sí, Equidad el año que entra cumple 30 años como parte del movimiento feminista, pero parte de las cosas que decidimos con Equidad es trabajar esta estrategia con personas jóvenes y desde el territorio. Y una de las cosas, como lo acaba de decir la doctora Varela, tiene que ver con incluso resignificarnos un montón de palabras y de conceptos que estaban hace 30 años. Bueno, la política de planificación familiar es de hace 50. Entonces, nosotras hemos decidido también renombrar todas esas cosas como una estrategia. Ahora ya hablamos de la salud sexual reproductiva y no reproductiva porque incluye el acceso al aborto. También hay conceptos incluso que vienen desde una cosmovisión religiosa, como los métodos anticonceptivos, y bueno, los propios jóvenes de la red nos han dicho que hay que decir métodos antifecundativos para ir quitando precisamente toda esta palabra alrededor de la concepción, que es un concepto religioso. Entonces, desde ahí, bueno, cómo vamos quitando todas estas barreras y resignificamos esto. Justamente para no tener una visión heteronormada de la sexualidad y que no esté vinculada necesariamente con la reproducción, sino también con el placer, con lo que significa vivirlo libre de violencia y de discriminación. Y eso solo se hace también a través, hay muchas investigaciones y es muy importante cómo hacemos este lazo entre la academia y lo que vivimos en los territorios. A nosotros por eso nos gusta trabajar mucho desde lo comunitario hasta lo global, porque es precisamente ahí donde identificamos estas barreras que tú bien dices. Y una de las cosas que hemos hecho es el monitorear el acceso y el abasto a través de usuarias simuladas. Hace algunos años tuvimos precisamente un proyecto que nos permitía, dimos capacitación a jóvenes y a mujeres de distintas edades, a personas trans para que se acercaran a los servicios de salud en los distintos estados, como una usuaria más, y ahí pudimos recoger precisamente con las usuarias simuladas qué era lo que les impedía acceder a los métodos anticonceptivos, qué tenía que ver con la distancia, con que les cobraban en algunos lugares el poder entrar a la consulta, por qué no se daba el acceso y el abasto, porque hicimos unos primer pasos que fue la usuaria simulada, y una vez que recogimos todo lo que encontramos ahí, lo llevamos a los servicios de salud para decir qué es lo que está pasando aquí, para que quitáramos todas esas barreras. Eso nos parece también como muy importante, porque además el abasto tenía que ver en su momento, porque además cada sexenio cambia con la compra consolidada de métodos anticonceptivos. Entonces había una manera de comprar desde los estados los distintos métodos anticonceptivos. Inclusive encontramos un caso de corrupción en Puebla, que estaba muy claro con la compra de los condones, que se compraban pues al 300% más y que no se habían distribuido con los almacenes y era en tiempos electorales. Bueno, eso es como parte de las cosas que encontramos, y también el trabajar desde el territorio nos ha permitido hacer distintas estrategias. ¿Cómo llegamos a las mujeres, por ejemplo, rurales y a las mujeres de pueblos originarios? Tenemos compañeras que pertenecen a estas comunidades, porque es muy distinto ser una mujer joven de la Ciudad de México a ser una mujer rural o indígena de la zona cafetalera de Hidalgo o del sureste del país. Entonces eso nos ha permitido hacer como distintas estrategias. Entre ellas hemos hecho radionovelas en distintos idiomas de pueblos originarios. Eso ha incluido la Ciudad de México. No solo hemos trabajado los estados, también la Ciudad de México. Hemos hecho materiales
Y hay que recordar que hay mucha gente de pueblos originarios que, aunque lo habla, no sabe leer y escribir. Entonces las radionovelas fue una manera de llegar con ellas para que supieran sobre los servicios, pero también el perifoneo, porque hay muchas mujeres que mientras están haciendo el trabajo de cuidados por la mañana, pues se enteran a través del perifoneo de cómo se accede a los servicios. Lo otro que hicimos es trabajar con jóvenes de manera lúdica, porque la verdad es que también es muy complicado que en un foro como este les demos una conferencia que a los 15 minutos ya los perdimos toda su atención. Entonces los propios jóvenes de la red desarrollaron materiales que utilizábamos en los espacios públicos, la lotería de la sexualidad, el twister del placer, que eso permitió precisamente. También hicimos la urna mágica, les leíamos las cartas, qué iba a pasar con su sexualidad, ahí ponían sus preguntas acerca de la sexualidad y las sacábamos y bueno, pues ya de ahí se iban respondiendo. Entonces nos hemos dado la tarea de hacer todas estas estrategias. Y también pues el trabajo con las personas pares, los hombres jóvenes con los hombres jóvenes, las mujeres de los sindicatos con las mujeres de los sindicatos, porque también pues eso permite como estrategia entenderse en un mismo idioma que se hablan y de una misma población que podemos trabajar con ellos. Y lo otro es que la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente ha sido muy efectiva, es una política pública que tenemos desde hace 10 años y que tiene un énfasis muy específico justamente en la prevención del embarazo en adolescentes, que justo hemos utilizado todas estas estrategias que te estoy contando, pero que también tiene un reto muy grande. En la Ciudad de México, en el territorio, justo haciendo una investigación para esta presentación, desde hace 20 años tenemos 5 delegaciones 20 años, fíjate, que están rezagadas en el tema de la prevención del embarazo adolescente. Es Xochimilco, Coajimalpa, Tláhuac, Magdalena Contreras y Milpa Alta. Y tiene que ver con lo que decían nuestras compañeras, desde dónde habitas el territorio también son más notorias estas desigualdades. ¿Cómo llegamos a una estrategia de prevención del embarazo adolescente con las adolescentes de estas distintas delegaciones que muchas veces no se encuentran escolarizadas? Son niñas y adolescentes que están fuera de la población escolarizada y cómo vamos llegando a esos lugares. Pues hemos hecho muchos talleres, cuando llegan a nosotros para pedir información o difusión, lo hemos hecho a través de los talleres que las encontramos en los parques, en los espacios públicos donde se juntan, pero también no vamos muy lejos, aquí en el centro de la ciudad, ¿cómo le vamos a hacer para atender a las personas migrantes? ¿Cómo le vamos a hacer para atender a las mujeres que pertenecen a la etnia triqui, que en el centro que no hay esta información para el acceso a los métodos anticonceptivos? Entonces, no solo el país, sino la ciudad tiene un reto muy grande para ir erradicando estas desigualdades. Aquí ya dejamos algunas estrategias, pero esas estrategias también, sobre todo, necesitan presupuesto. Y eso es un llamado precisamente a la Comisión de Igualdad y al Congreso en general para que haya el presupuesto necesario, porque ya hay pues un marco legal que hay que ir modificando, que hay que ir adecuando los conceptos, pero también se necesita todo este trabajo de territorialización y que solo se puede hacer no solamente con la voluntad política, sino con un presupuesto destinado a que se eliminen estas barreras. Muchas gracias.